Atención a la hora exacta, 8 de la mañana con 21 minutos. Antes de iniciar el ingreso pues, de nuestro gran invitado de todos los días miércoles, el doctor Alejandro Rodríguez Medrano, queremos hacer una invitación pues, para todos nuestros oyentes a nivel nacional, ¿no? Hoy día somos Garcilaso, ¿así? Hoy día jugamos contra la Unión Santa Fe de Colombia a partir de las 8 in the night, o sea, a las 8 de la noche, ¿no? En el estadio de Cusco. Mete Medina. Este está en otra frecuencia. Sí, fue un callao. En el estadio Show Elliot del Cusco. Vamos con la hora. Ya son las 8 de la mañana con 22 minutos, 8:22 minutos de la mañana. Arturo. Bien, le damos la bienvenida al doctor Rodríguez Medrano. Doctor, buenos días. Tiene usted los micrófonos. Buenos días, Arturo Chumbe. Buenos días, Enrique Arturo. Buenos días, Víctor Paisano, Manchano y al pueblo peruano. Y a Dios agradeciéndole que estamos nuevamente en la radio. Y que mejore nuestro director, Salvador Otoya. Así es. Estamos a la orden. Estábamos hablando sobre el tema de inseguridad ciudadana y le voy a poner la pregunta a usted que siempre está al día en cuanto a actualidad nacional. ¿Qué opinión le merece? ¿No será hora de que el ministro del Interior dé un paso al costado? ¿Qué opinión, como dice el ministro del Interior, qué percepción tiene usted, doctor Rodríguez Medrano, de la seguridad ciudadana? Bueno, pésima. Por cuanto hoy en día los mismos diarios se encargan de difundirla. Y prueba de ello es que asaltan, matan, es decir, no hay orden. Y nosotros hemos dicho acá... Doctor, interrumpiéndole, asaltan, matan, es cierto, pero en todos los países sucede. No, eso, pero acá control. Es cotidiano. Sí, es todos normal, los días. es normal, lo consideran normal, pero eso, la inseguridad que vive el país refleja pues la falta de autoridad, la falta de liderazgo, la falta de querer protegerse. Por eso que nosotros les hemos dicho acá, señor presidente Ollantumala, ponga usted orden en nuestra casa, que ese es el eslogan de la radio. ¿Por qué? Porque, mire, van en la vía pública y todavía se atreven a difundir el video que identifica al infractor constitucional, al infractor de la norma que regula la tranquilidad y la paz del país. ¿Qué hace la policía? Comienza a analizar, lo arresta y como va al Poder Judicial, como dice, te escuché en la mañana, lo ponen libre. ¿Qué seguridad es eso? Justamente esa era la segunda pregunta. ¿Y la autoridad? Que yo quería hacerle. La Usted, autoridad. como es magistrado No. y como jurista, quiero que oriente usted al ciudadano qué es lo que debe de hacer el ciudadano de a pie cuando ve un acto punible, a leguas, ilícito. ¿Qué puede hacer? En este caso, a una señora en provincia le han apuñalado. Ha salido por canales de televisión, el rostro cortado, la frente cortada, ella en estado de gestación, su situación de ser una dama, una madre de familia, que no le pide nada al Estado, pone su propio negocito. Entran, la apuñalan, la asaltan, le roban, viene el fiscal y le da libertad al maleante. ¿Qué puede hacer? Y ese es un delito flagrante. Y el fiscal ni siquiera han abierto investigación. Es que mira, nosotros las autoridades, y acá le hemos venido diciendo, las autoridades en todas las instituciones públicas hacen agua, y me atrevo a decirlo, Poder Judicial, Ministerio Público, el mismo Tribunal Constitucional, que ya feneció su mandato pero continúen en el cargo, es deshonesto, eso es delincuencia, una delincuencia abierta, o sea, organizada, no, institucionalizada. Todo lo que quiera, pero ya basta de tanto abuso. Por eso que el pueblo hace lo que le da la gana. Y mira, el descontrol que existe En Casma. no solamente en casa. Usted ha visto el escándalo que sucede en Casma. El pueblo se ha levantado. ¿Por qué? No cree en sus autoridades. No cree en sus autoridades. Mira, la propia Constitución te dice a ti lo siguiente, el artículo 45. El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Con esto, mira, aplícale a cualquier funcionario público. Todos se exceden, inclusive los propios ministros delegan facultades, leyes que
otorgan facultades a un personal de cuarta, quinta categoría. ¿Dónde estamos? Si las leyes las da el Congreso y el Congreso ha delegado indebidamente facultades que no tiene. ¿Cómo organismos, directorios, presidentes de directorios sacan normas que te obligan inclusive a ponerte multa? Caso Tribunal Constitucional, que en un reglamento se otorgan ellos, los 7 reunidos, se otorgan facultades de poner multa a quien reclama justicia, a quien reclama que lo proteja. ¿Cómo es posible que el Tribunal Constitucional, habiéndosele vencido el plazo, ¿por qué? Porque el artículo 201 de la propia Constitución habla y dice lo siguiente, que los miembros del Tribunal Constitucional Sí. es el órgano de control de la Constitución. Control, no intérprete de la Constitución. La intérprete de la Constitución sale de la ley orgánica y las leyes orgánicas solamente de acuerdo con la normativa constitucional que establece el artículo 106 tienen 2 funciones: la estructura y el funcionamiento de la institución a la cual pertenece esa norma de reglamento que le llamamos nosotros ley orgánica, igual como funciona el Poder Judicial, Bien. el Ministerio Público. Para Pero todos nuestros oyentes, lo interrumpo nuevamente, Sí. para todos nuestros oyentes, ustedes escucharán que en todos los miércoles el doctor Rodríguez Medrano invoca y comenta la Constitución. claro, ¿por qué? Nos Porque yo guste estoy reclamando o no justamente. nos guste, Es la verdad. tenemos que aprender, porque el único que nos tenemos que amparar es en la Constitución. Por eso escuchen, aprendan, apunten y compren su Constitución. Les hago esa pausa para que, por favor, quienes a veces se aburren del código, del número, es el único arma legal que nos va a defender. Por favor, atiendan eso. Sigamos, Claro. doctor. ¿Por qué te digo de que hacen lo que quieren? Ya te leí el artículo 45 que establece las limitaciones, pero hoy en día abordan y sobrepasan sus facultades, atribuciones y hacen lo que le da la gana. Y nadie, ni el Congreso fiscaliza. Por eso el presidente tiene que poner orden. Si nosotros nos llevamos y vemos que el propio Tribunal Constitucional dice, el Tribunal es el órgano de control de la Constitución, no el intérprete. Es autónomo e independiente. Se compone de 7 miembros elegidos por 5 años, tan igual como es elegido el presidente de la República, tan igual como aquellos personajes que cumplen 70 años y se van a su casa. Cuando la ley es temporal y se inicia en la fecha en que se le otorga el título o presta juramento, y de allí automáticamente pasa ya a computarse el plazo. ¿Cómo es posible con tiempo, por ejemplo? Carlos Mesías Ramírez, electo el 13 de julio del 2006, juramentó el 24 de julio del 2006. 5 años. ¿Cuándo se le venció el plazo? El 11, 2011. 2011. Entonces, está fuera de carrera. Ya se le venció. ¿Qué hace allí? Si para el Tribunal Constitucional no hay reelección. Esto importa una reelección automática. ¿Dónde está Vergara Gotelli? ¿Dónde está inclusive Humón? Que bueno, inclusive aquí no cabía la renuncia. Él debió haber dejado el cargo tranquilamente y retirarse a su casa. Pero aquí hay un abuso del poder. ¿Por qué te digo que hay un abuso del poder? Porque está cobrando indebidamente, está utilizando los beneficios que le da el Estado, de movilidad, pago de chofer, etcétera, etcétera. Todos los etcétera. beneficios. No, y encima todavía se van de viaje. Efectivamente. Mire, ¿A quién representan? le cuento una anécdota, haciendo punto aparte a esto, hablando de la seguridad del ciudadano, porque ya está tan viciado esto, me aburre de decir seguridad ciudadana, de la seguridad de los contribuyentes, de los hombres de a pie, de los ciudadanos de a pie. El día viernes de la semana pasada, le cuento, doctor, a un joven lo apuñalan, le roban el reloj, al sujeto lo capturan, lo llevan a la 12 comisaría, me llaman a mí porque es un familiar político, y resulta que al que lo apuñaló, le robó el reloj, la policía le dio para que vaya citado, ¿no? Entonces, ¿qué seguridad? Le hicieron esperar 2 horas y media en la comisaría, ¿no? Y todavía lo mandó a que se lave. Yo quiero ver tus heridas, dice. Entonces yo entré, le dije, disculpe, su oficial, ¿usted es médico legista? Lo que estoy esperando es que a este joven, por favor, le den su orden para el médico legista, hasta que se desangra ahí.
Luego hablé nuevamente con otro del grupo. Y le digo, ok, ¿le van a dar, le van a dar para que vaya citado? ¿No lo van a pasar a fiscalía? No, me dice, como no sabemos qué tan graves son las heridas, porque no hay médico legista, y tienen que pagar 21 soles para que paguen el médico legista y ni Banco de la Nación, tiene que irse citado. Ah, ya, ok. Mentira, ya habían sido coimeados todos. Desde el que hace el parte ya lo habían coimeado. Dice, el joven este le dice, señor, pero me ha robado mi reloj también. Pero yo no tengo el reloj, pues lo único que está incautado acá es el cuchillo. A mí no me consta que haya tenido el reloj, entonces yo no lo puedo poner, pues. ¿Qué le parece? Entonces yo lo emplazo y le digo, lo voy a denunciar ante inspectoría, porque usted tiene que poner lo que el denunciante dice. Mira cómo tiemblo, me dice, mira cómo tiemblo. Es una inmoralidad. O sea, es una inmoralidad. Es una inmoralidad y una falta de respeto. En la 12 comisaría, el joven no ha ido al médico legista, no quiere denunciar ya, porque incluso lo amenazaron. Dice, como sigas insistiendo, a ti también te vamos a meter preso. Le digo, pero tú qué delito has cometido, tú has sido apuñalado, asaltado. Pero así está la seguridad ciudadana, ministro del Interior. Usted debería irse a su casa. No debería estar ejerciendo. No tiene mando. No hay liderazgo. Como tú dijiste, no hay liderazgo, no hay un líder en este país que pero conduzca la política de nuestro país. La verdad es esa. Esa es la realidad que viven los ciudadanos de a pie. Mira, te asaltan, te roban. Incluso el policía coimero lo amenaza con meterlo preso también al chico. Como tiene 18 añitos, Me no imagino sabe. que lo habrás grabado. No sabe. No, me llamaron como a las 9:30, 10 de la noche. Yo tengo que levantarme temprano por el noticiero. Ya estaba en cama, tuve que cambiarme hasta que yo llegue. Me agarraron improvisado. Pero bueno, le dije algunas de sus verdades. Pero lamentablemente fui sin cámara, sin grabadora. Y entonces, pero el hecho de que sea un familiar político ya como que uno se retiene, ¿no? Cuando no Sí, es... pero no hay que tener miedo. Porque hay que No, votar. miedo no, o si no Y lo que estás diciendo por la radio te felicito porque es la única forma de que el Estado enmiende su conducta, porque de lo contrario seguimos en desfase, o sea, nos vamos al Y caos. cuando yo le emplazo a este brigadier malcriado, prepotente y con una actitud delincuencial, me dice, ¿usted es abogado? Yo no, señor, soy abogado, yo soy hombre de prensa, ejerzo labor de prensa, en consecuencia le pido, ustedes se creen mucho, pero no me grite, le digo, no me grite, hábleme con el mismo respeto que yo le hablo. ¿Ustedes por qué no han puesto en el parte lo que el joven está expresando, manifestando, que le han robado su reloj? No, eso que lo diga después en la investigación. Esa es la calidad moral de la cual contamos con la Policía Nacional. ¿Qué les parece? No, te felicito porque estás luchando tú para que se enmiende la conducta de aquellas personas que la están vulnerando, porque de lo contrario no podemos nosotros actuar como lo estás actuando tú, a pesar de que tienes la facultad. Te lo voy a leer, el artículo 38, deberes con la patria. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Es una facultad constitucional el artículo 38, por lo tanto estás actuando dentro de las reglas, así no seas abogado. El abogado va a defender a la persona, en este caso agraviada, pero tú como periodista estás actuando dentro de una norma que te ampara la Constitución, no estás limitado. No estamos limitados. El que está limitado es el funcionario, no tú. Tú puedes hacer lo que a ti te protege la Constitución. Lo que te faculta la Constitución. No puedes, así es, no estás limitado, lo acabas de escuchar. Entonces, esto es lo que necesita el pueblo, que le inyecten los conocimientos para que sepa defender sus derechos y no se deje avasallar por irresponsables. Mira, fíjate, te termino para la idea. El Tribunal Constitucional, en el Diario Oficial El Peruano del día jueves 16, dice, no procede demanda de un ex juez. El Tribunal Constitucional declaró improcedente una demanda de habeas corpus planteada por el ex juez Alejandro Rodríguez Medrano contra el juez supremo segundo Baltasar Morales, que lo citó como testigo en un proceso judicial. Rodríguez Medrano, que fuera investigado por casos de corrupción, fue convocado como testigo por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en el proceso que se sigue a la ex fiscal Flor de María Maita Luna por el delito de encubrimiento personal. Bien, ese tema es más amplio, doctor, y queremos que lo haga. Perfecto, ya después de la pausa. Después ¿sí? de la pausa. Antes de la hora. Atención a la hora exacta, amigas, amigos, falta solamente 25 minutos para que sean las 9 de la mañana y ya retornamos con la parte final de lo bueno. Lo malo. Y lo feo de la jornada.
Bien, quedamos en que el doctor Rodríguez Medrano nos iba a informar, nos iba a alimentar de esta situación que se atraviesa, difícil pero no imposible, y lo cual hay que pues resaltar, ¿no? La fortaleza moral, espiritual que usted sostiene, porque fácil es opinar, fácil es tomarse un comentario, pero luchar contra un sistema, no es un hombre, ni dos, ni 100, es todo un sistema que usted está luchando, y créame que es digno de respeto. Oriéntenos sobre este tema de la publicación que salió, que usted había sido rechazado, ¿no? Sí, pero ¿a dónde apunta estas publicaciones? Apunta pues a hacer conocer algo indebido, al contrario, porque esto me alimenta a poderme defender y agotar todas las vías previas. Estos señores deben estar en la cárcel o del Tribunal Constitucional. Ese es su sitio, ese es su lugar. ¿Sabe usted por qué? Porque al haberse vencido sus plazos como defensores de la Constitución, ellos saben que han sido designados por 5 años. Ellos conocen perfectamente que no hay reelección en el Tribunal Constitucional. ¿Y cuál es el argumento legal de ellos por los cuales se sostienen en el cargo? Se sostienen en el cargo porque una ley orgánica que establece, dice que no dejan el cargo hasta que no se busque su reemplazo. Por eso que el presidente también está moralmente está descalificado para permanecer en ese cargo. Él no debió haber rechazado inclusive... Estamos hablando del presidente del Tribunal Constitucional. Así es. Correcto. ¿Por qué? Él, como defensor de la Constitución, porque es el que controla la Constitución, que no se vulnere sus principios, que no se ataque abiertamente como lo están haciendo los propios miembros del Tribunal Constitucional. Y esto sí es grave, señor Presidente de la República Ollanta. Es necesario que usted ponga orden en la casa, inclusive el hecho de que ellos se retiren del Tribunal Constitucional, será el Congreso que responda frente a la ciudadanía su dejadez o su inercia en nombrar a los sustitutos. Por no nombrar a los ese es el problema del Congreso. Pero ellos ya terminaron, concluyeron. Ellos ahorita no tienen competencia ni jurisdicción establecida en la ley. Todas sus resoluciones son nulas. Y son nulas todas aquellas formas como están actuando. ¿Cómo es posible que un tribunal constitucional ponga resolución vinculante? O sea, 3 señores le dicen a 5 que resolvieron en la Corte Suprema que, oye, son vinculantes. Entonces, ¿dónde está el principio constitucional, la independencia del juez? ¿Dónde está el principio constitucional que la Administración de Justicia nace del Poder Judicial? El Tribunal Constitucional tiene que ver si se infringió o no se infringió la Constitución. Si ellos mismos la están infringiendo, ¿con qué moral se atreven a decir cosas que no corresponden? Yo estoy alegando y estoy pidiendo la nulidad. Señor, a mí se me notifica de acuerdo con el artículo 14, más no con el reglamento de ellos, del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 14 del Código Procesal Constitucional los obliga. Todas las resoluciones serán notificadas oportunamente a las partes. ¿Qué dice el Código Procesal Civil? Con cédula de notificación. A mí no me van a obligar a que, ¿cómo se llama? Que me dan por notificado por internet. Estando en la cárcel, oye, yo pido, señor, pido la nulidad de la resolución. No, ya se fue notificada por internet. En la cárcel, hay internet. No. Entonces, pues, ¿cómo es posible que usted se me obligue? Usted sufría carcelería en el momento que notificaron. He planteado 16 de los corpos buscando porque son procesos atípicos. No está establecida en la ley penal. Que me saquen, que me digan a ver en qué artículo del Código Penal están esos delitos por espíritu del reglamento del Congreso. No hay. Y ahí están en infracción constitucional todos los congresistas que también deben de estar presos. Uy, hace lo que le da la gana. La cárcel debe de estar llena de Congreso. No solamente eso, todas las autoridades. Yo vengo luchando por eso. Sí, pero yo me he jugado, yo me he jugado en las épocas en las que el terrorismo era fuerte. ¿Acaso los vocales querían integrar la sala de terrorismo? Yo fui presidente de la sala de terrorismo. Los doctor Rodríguez Medrano, pero usted, escúcheme, usted sufrió, y se lo digo, usted sufrió una campaña pero bárbara. Sí, pero ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Destruyendo su imagen. Pero ¿quién lo hizo? Fue el periodismo. El periodismo con la complicidad y por la orden de Vladimiro. ¿No? Bueno, puede ser con la orden de quien sea, pero el asunto es que me han aprobado. No, esto el oyente tiene que saberlo. Sí, pero ¿quién me ha aprobado algo? Yo he sido docente desde el año 75 hasta el año 2000 del Ministerio de Guerra, hoy Defensa Nacional. En planilla,
con número administrativo y una condición y una categoría establecida por ellos. Y eso no me da derecho a que yo sea delincuente. Por eso que yo me exhibía, yo no me escondía, yo no entraba disfrazado. ¿Qué chofer me ha llevado? Ninguno. En cambio, yo estacionaba mi auto tanto en La Pampa como en la playa de Los Espejos y en otros sitios. ¿Y qué? ¿Por qué me iba a esconder? Yo no tengo nada que ocultar. Inclusive ¿Usted no ha cometido delito alguno? El mismo doctor Vladimiro Montenegro lo dice en su manifestación que hemos leído acá en la radio. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que yo me cuidaba mucho, que yo no estaba metido en nada, que nunca me dio dinero, que inclusive que nunca me pidió nada. Y eso es cierto. Porque si él lo hubiera pedido, yo hubiera estado involucrado hasta el 100. ¿Qué me han probado? Los casos emblemáticos que ellos dicen, yo he puesto cadena perpetua, he condenado, cuando debieron haber sido liberados. El error que se cometió conmigo es por el estudio UGAS, y lo digo con todas sus letras. ¿Por qué? Porque yo anulé el caso, siendo miembro de una sala, de la sala de drogas, anulé el caso de Martínez, Oyuquito. ¿Por qué? Porque el fiscal decía, oye, el titular de la acción penal está viendo que se anule el fallo, que se anule todo lo actuado y se vuelva a juicio. Había que investigar a los vocales que han absuelto. Entonces, ¿qué? Por haber cumplido mi función como juez, haber actuado dentro del margen de la ley, se me sanciona, se me saca del poder, se difunde la noticia como... ¿Quién presume usted que está detrás de todo este abuso que cometieron contra usted? El estudio UGAS. Y prueba de ello que el todos los procuradores... El estudio UGAS. ¿Por qué? ¿Con Mira, qué el estudio UGAS, con qué fuerza política tiene vínculo directo? Bueno, mira. ¿No me contesta eso porque no sabe o porque no quiere contestar? No, sí, te lo voy a contestar. No tengo por qué Dígame. callarme. La verdad tiene que salir a flote. Por eso, el estudio UGAS. ¿Por qué? ¿Con Porque qué yo lo fuerza denuncio. política tiene vínculo? Bueno, será la izquierda, pues, porque no entiendo yo por qué tanto poder. Fíjate, yo le he dicho al procurador y a cualquier procurador del Estado que lo debe denunciar al estudio UGAS. ¿Por qué? Porque él no prestó juramento, porque el requisito indispensable para ejercer el cargo de procurador era prestar juramento. Él no prestó juramento. Y más aún, ¿cómo se le ocurre intervenir en mi proceso judicial cuando no era el procurador? Porque yo no he sido denunciado por los vínculos con Montesinos. En ese proceso fui denunciado por 2 jueces. Una porque dice que yo le pedí que me notificara una resolución de una postergación de la vista de la causa. Hazme favor. Y la otra dice que yo le pedí por una querella. ¿Qué cosa? Por el Canal N y una revista, no me acuerdo, por esta gente. Entonces, y eso es una querella. Una querella. Entonces, y cuando yo dije que yo la llamé a la juez, dijo ya la había resuelto, ya la había proveído. Y ella mismo ese día va a Canal N, que es una de las partes. ¿Por qué no se sancionó a la mujer esta que ahora está de procuradora de drogas? Y yo la denuncio a ella por enriquecimiento ilícito en el cargo. Inclusive la denuncio también, ¿por qué? Porque está haciéndose un beneficio de la 2530 cuando no le corresponde. Entonces, ¿dónde está la inmoralidad? El haber actuado al margen y cuidando que la ley se respete, se me sanciona y se me saca del Poder Judicial y en procesos atípicos. Y la misma presidenta de la comisión, al bajar, se va a trabajar a Canal N, a Canal 2. Entonces, esto es corrupción abierta y protegida por el Estado. Por eso, usted se indica al estudio UGAS como uno de los artífices. ¿Por qué? Porque en sombras para perjudicar toda su profesión y su prestigio. Así es. Y está aprobado. Y está aprobado, ¿por qué? Porque yo le digo, oye, tú no tienes competencia para actuar en mi caso. Se puso en coordinación con Pilar Freitas, y que era miembro del Poder Judicial, procurador del Poder Judicial, y salió lo otro. Y esto está reflejado en mi proceso. ¿Crees tú que en una querella que es privada, en que no tiene participación el Estado, el Ministerio Público, ni los procuradores del Estado, porque los procuradores del Estado defienden el interés del Estado, más no intereses privados? ¿Y es la función del procurador, porque un procurador es el abogado del Estado. Y aquí es un asunto privado. Doctor, tenemos que interrumpir porque tenemos una llamada, tenemos un enlace telefónico. Una pregunta, ¿quién hace? Aló, buenos días, adelante. Sí, adelante. Doctor, lo saluda Jorge Volker, buenos días. Buenos días, doctor Alejandro. No jodas mejor que todos los días llama, cánsate. Una pregunta importante que tuve yo hace tiempo. Ya, cabeceperro. ¿Por qué razón en el año 2000, al salir allá, Fujimori, o sea, por salir del Palacio de Gobierno, se le entregó a UGAS $800.000
¿Y por qué razón soltó del Servicio de Inteligencia Nacional a 40.000 elementos que hoy día están chicardecos en el narcotráfico? ¿No parecería, doctor, que estamos en una misma condición del caos político-militar que vivimos allá por la guerra del 79? Muy amable. No solamente... Hay que estar justamente el doctor respondiendo. Sí, no solamente eso, sino de que esto demuestra, pues, como yo he sido presidente de la sala de drogas de la Corte Suprema, y casi todas las penas, por eso les decía yo a ustedes, la pena máxima perpetua, la pena mínima perpetua, ¿qué pena le pone la intermedia perpetua? ¿Por qué? Porque si tú absuelves, porque el Estado combate el narcotráfico, el Estado no lo protege, entonces, ¿por qué? Porque te conviertes tú o sustituyes tú a la persona a la cual estás juzgando. Entonces, eso está establecido en la propia Constitución, el artículo 8, creo, de la Constitución, en que establece que el Estado combate el narcotráfico. Por lo tanto, tú tienes que cuidarte de actuar dentro del margen de la ley, no al margen, ni sino dentro del sistema de la ley, la que te obliga la ley. En cuanto a la pregunta de Jorge Borges... ¿Tengo cierto? Tengo cierto. Si es que no podemos negar un hecho que lo ha vivido. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? No hay respeto a la Constitución. Efectivamente. Efectivamente, eso es cierto. No solamente que, digamos, en este sentido del tribunal, sino también la clase política, que es responsabilidad del legislativo, no tenemos defensoría del pueblo. Mira, Está ya te he dicho que las leyes se dan y no hay prórroga. Las leyes se dan y no hay prórroga. ¿Por qué no hay prórroga? Fíjate, nada más lo del Tribunal Constitucional. Yo de todas maneras estoy siguiendo el procedimiento, yo estoy pidiendo la nulidad de esas resoluciones, que se cumpla con la ley, lo que manda su Constitución, no su reglamento. Se deje sin efecto inclusive una multa que me pusieron, ¿por qué? Por reclamar. Oye, ¿en qué país del mundo te van a sancionar por reclamar un derecho que está previsto en la Constitución y que te defiende el Estado? Y esa multa se la puso el Tribunal Constitucional por reclamar. ¿Qué reclamaba usted? Que me liberen. Pudiendo, ¿Y de cuánto asciende esa multa? Son como 20.000 soles. Una pregunta más, doctor. Y eso, pues, dame favor, con mi cosa se me acaba hasta la fecha. ¿Por qué no se suelta? ¿Qué delito he cometido que me hayan probado? Oye, tenemos un enlace telefónico. Termino, Arturo, déjame terminar, por favor. Y no? a Pablo le pido la disculpa. ¿Cómo es posible que me hayan denunciado por espíritu reglamento del Congreso? Existan jueces que me aperturen proceso como la fiscal de la Nación, Nelly Calderón, me haya denunciado por espíritu reglamento del Congreso, norma que no existe, y encima todavía viene lo otro, el juez. Hazme favor, si tú no encuentras protección en las personas que verdaderamente tienen la función de protegerte, ya estamos mal. Por eso que no hay respeto a la autoridad, no hay respeto inclusive en estos momentos a la seguridad ciudadana, porque todo el mundo hace lo que quiere, y tú lo estás viviendo en carne propia. Efectivamente. ¿Cómo es posible? Tenemos un enlace, doctor, le tengo que cortar. Bien, aló, cuando digas, adelante. Aló, buenos días. Saludando al invitado, al señor Medrano, quisiera hacerle una pregunta a modo de reflexión. ¿Quién es? ¿En qué él cree que se equivocó? Porque a veces a muchas personas se le estigmatiza, se le dice cosas, se le atribuye cosas. Entonces, sería bueno que él diga o haga una culpa en qué se equivocó, porque a veces la percepción del pueblo peruano es la de que usted perteneció justamente a una etapa un poco, como dicen esto, se puede calificar desastrosa de la vida política, que fue la época montesinista, y siempre a veces ha habido periodistas que le han adjudicado cosas a usted. Entonces, en el ánimo de que usted pueda defenderse como buen abogado, está el hecho de que qué cosa omitió para que esa percepción del pueblo peruano, digamos, no quede, porque muchas personas piensan... Baja volumen, anúlalo. Que usted tuvo mucho Cierra. que ver ahí, más bien ahora se está disculpando. Lo que quiere decir que a ti te han hecho una fama de corrupto. Entonces tú tienes que hablar periodísticamente y no hablar jurídicamente. ¿Qué poder tengo yo? Yo tengo un canal de televisión, yo tengo una radio, tengo un periódico para defenderme. Cuando la prensa María pisotea mi dignidad, ¿cómo me puedo defender yo? Usted tiene que expresarse periodísticamente, no jurídicamente, porque si no el público no te va a entender. Sí,
Bien, la hora siempre es importante, la hora, Schubert. Solamente 5 minutos para que sean las 9 de la mañana. Doctor Rodríguez Medrano. Sí, es muy importante, es importante la pregunta que ha hecho el escucha Luis de San Martín de Porres. Mira, te digo lo siguiente. Cuando yo me sataniza públicamente, periodísticamente, ¿acaso yo tenía el apoyo de la radio, la televisión, los medios de comunicación? No le daban acceso a usted a defenderse. No solamente eso, me metieron preso justamente para que no hablara. Por eso es que me aislaron. Después de mi salida, estoy demostrando lo que verdaderamente soy. He trabajado para mi país, he defendido mi país en todas las instituciones donde he desempeñado y en todos los puestos. De lo contrario, ya hubieran sacado algo, cosa que no existe. ¿Dónde está la corrupción? La corrupción es lo que me han sacado, los corruptos. ¿Por qué? Porque se está haciendo, mira nada más lo que está pasando en el ya, la pregunta puntual de Luis es, ¿en qué cree usted que falló? Yo no he fallado en nada, solamente haber cumplido con la ley, haber respetado los principios constitucionales por encima de cualquier otra cosa. Y prueba de ello es cómo es posible que los casos emblemáticos en que tenía interés el Estado yo haya dado voto en contra y resoluciones en contra. Ahí está la prueba. Porque de lo contrario, o sea, además, el mismo doctor Montesino dice, yo he utilizado a otras personas. El hecho de que yo me haya exhibido, como se decía que yo me exhibía, porque yo no tenía por qué ocultarme. Yo entraba por la puerta principal y he dejado mi auto estacionado porque yo he sido docente con número administrativo y mi condición inclusive. Usted tenía vínculos legales con el ejército. Está registrado, está declarado en mi hoja de vida. Y eso no lo decía Canal 2 en su campaña. Tampoco. Solamente decía que usted entraba y salía como Pedro en su casa. Sí, pero entonces, no decía ahora, ¿cuáles son los vínculos? A ver, yo le digo porque la percepción de la ciudadanía es que usted es una autoridad corrupta. La percepción de la ciudadanía es lo que le lava la cabeza los canales de televisión. Y una ventaja abismal, es más grande que la de David y Goliat. ¿Por qué? Porque usted no tiene ni un medio de comunicación escrito, hablado, y ni un canal de televisión para emplazar y cuestionar todo. Y no es de un día, y no es de una semana, sino meses maltratándolo, calumniándolo, injuriándolo. Entonces usted, por eso le digo, es importante que haga descargo de forma detallada, con lenguaje popular, para que la gente entienda. Si te siembran, ¿qué puedes hacer tú frente a una situación de esta envergadura que yo lo vengo diciendo en la radio? ¿Qué me han demostrado? ¿Tú crees que alguien puede decir, demuéstrame que soy corrupto? Yo lo he emplazado, lo he denunciado al procurador Arbizú, que me demuestre que yo soy corrupto, que esa sentencia tiene validez jurídica, que todos los procesos que tienen están parados en la ley, no en el capricho de aquellas personas que han intervenido, por eso deben estar en la cárcel. Cuando dice usted capricho se refiere a resoluciones disfrazadas, no entran al tema. Resoluciones ¿Cómo fuera es de posible? ley. ¿Cómo es posible que se siga admitiendo, y ya lo reconoció el mismo presidente actual de la Corte Suprema? Existe, por ejemplo, para la designación de magistrados, la ley orgánica señala un camino. ¿Cuál es? La sala plena. Tú no puedes tomar decisión solo como presidente, es la sala plena, ni tampoco 4 o 5 que es el Consejo Ejecutivo, es la sala plena. Si no hay sala plena, eso todos son bambas, no tienen la protección jurídica que la ley les da. O sea, amparados en la ley, el procedimiento que señala la ley, no el que te impone o haces por capricho. No, tan igual, en estos momentos tú crees que los vocales de la Corte Suprema tienen sustento legal y lo mismo del Ministerio Público, los fiscales supremos, ni hablar. ¿Cómo puede que la propia ley dice un fiscal supremo civil, un fiscal supremo penal y uno constitucional? Pero ¿cuántos fiscales hay? Y hay 2 salas penales y 2 fiscales penales, cuando la ley solamente dice 1. Entonces ya están actuando al margen de la ley. Eso se llama corrupción. Se llama usurpación de funciones públicas. ¿Usted tiene una sentencia sólida en su contra? No. Estoy pidiendo la nulidad de todo. Además, estoy pidiendo... ¿Por qué ha sido sentenciado? Mira, el Congreso solamente autoriza para que se me investigue por abuso de autoridad e infracción a la Constitución. 2 delitos. Infracción a la Constitución. Así es, infracción a la Constitución y abuso de autoridad. Ahí están las actas. Pero Al-Bajar, como presidente, me denuncia por abuso de autoridad, corrupción de funcionarios, tráfico de influencia y colusión. Delitos que no estaban autorizados por el Congreso. ¿Asociación ilícita para delinquir? Ese fue el otro proceso que, además, si tú ves el libro en materia penal, cualquier abogado y cualquier estudiante de Derecho dice
Los libros te identifican a ti cuál es la función y en el delito en que estás inmerso. El libro es el 317, habla de la asociación ilícita para delinquir, que se aplica a los terroristas, aquellos funcionarios o aquellos procesados que delinquen frente al terrorismo, a la seguridad jurídica. Acá no, nos meten a nosotros y ese dispositivo legal recién se modifica en el 2007. ¿Cómo puedes tú? Es atípico también. Eso no puede hacerse en la forma caprichosa como se han hecho. Por eso, ¿quieren ver la corrupción? Véanlo en mi proceso. Ahí está. ¿Quieren ver cómo se está manejando el Poder Judicial? Ahí está. ¿Quiénes intervienen? Magistrados provisionales cuando la ley no le da esa autoridad. Yo te digo, o sea, fíjate, ¿usted considera que por todo el daño que le han ocasionado quienes están vengo atrás de luchando todo, y gracias todo eso, gracias a Salvador Otoya, que me dio la oportunidad para ingresar a la radio y tratar de ilustrar al pueblo. Porque pero Salvador Otoya Silva es un líder y es un valiente, ¿no? No solamente líder y valiente, es un gran amigo. Y eso, no, mi respeto. puede ser un gran amigo, pero sí, pero hay, gente que dice, sí, pero no, mira Rodríguez Medrano, la verdad que tú estás bien quemado, hermano, no te puedo dar espacio en mi radio porque mira, que esto, que el otro. No, y yo lo respeto y lo admiro a Salvador por eso. Es un demócrata, claro, es valiente. Hay una cosa más. Entonces, para que el doctor patriota, pues, Rodríguez Medrano patriota, pueda exponer y escuchándolo, uno pues realmente se da cuenta de toda la patraña que han hecho contra un magistrado, ¿no? Toda la arbitrariedad. Por eso antes lo felicité y le dije, fácil es luchar contra 1, contra 2, contra 10, pero luchar contra un sistema hay que ser bien valiente. Bueno, porque este es un sistema corrupto, sabor, ¿no? No solamente corrupto, está al margen de la ley. Y eso debe ser sancionado. No debe quedar ninguno. Porque la semilla se saca de raíz, dice la hierba mala se saca de raíz. Y eso hay que lograrlo. Para eso está el pueblo Rodríguez peruano. Medrano, le ruego grandemente que el próximo miércoles usted venga a 7:30, por favor, para poder ampliar. Si me lo dice 7:30, yo siempre vengo porque a mí me da... Venga a 7:30 y salimos al aire y hablar de ese tema con tranquilidad, porque tenemos mucho por conversar al aire y que el público pregunte más. Porque las cosas hay que agarrarlas claras y al toro por las astas. Yo estoy de acuerdo. Bueno, lo que yo El quería tiempo decir se ha acabado. es de que Salvador Otoya actuó justamente con valentía y naturalmente con la justicia, porque él lo conoce al doctor Medrano. O sea, lo conoce fuera como persona, lo conoce fuera del Palacio de Justicia, lo conoce como profesional, o sea, sabe cómo es él realmente por el derecho. Entiendo, ¿no? Chuga, Entonces, pero tú sabes que, y todos los que me escuchan lo sabemos, el Perú no es conocido por su valentía. El Perú es conocido a nivel internacional, como lo dicen los chilenos, como lo dicen los ecuatorianos, ¿no? Entonces, yo respeto mucho a un hombre con dignidad, así sea pobre, y sobre todo con valentía. Hay que tener las hormonas bien puestas para apoyar una injusticia tan grande como la que han cometido con el doctor Rodríguez Medrano. Bien, el tiempo se ha agotado. Le agradezco al pueblo peruano, le agradezco a Dios que me sigue dando vida y la tranquilidad de mi familia, pero siempre luchando para buscar la paz que el país necesita y la seguridad jurídica que el pueblo busca. Arturo Chumbe te dice, Señor presidente de la República, Ollantumala, ponga orden en nuestra casa que es necesario. De lo contrario, el caos vendrá al país donde no se respetan las autoridades, no se respetan absolutamente nada de lo que dice la Constitución. Gracias a Arturo Chumbe, gracias a Enrique Arturo y gracias al pueblo peruano. Y a Dios que nos mantiene con vida y seguir luchando para que esto se corrija. Centro Récord de Avenida El Sol 358 en San Roque Surco, con sus ollas, arterias.